Le convendría a Morena no ganar Querétaro, y digo que si le convendría a Morena no ganar Querétaro, por la imagen, por el discurso, decir, pues aquí estoy yéndome al futuro, donde, pues vean, aquí el PAN conservó su estado, no se puede hablar de que no hay democracia en México, ganó Querétaro, salvó, no sé, otro estado, el PRI. Por el contrario, si hay carro completo de Morena, que todos los partidos quieren carro completo, pero el carro completo, los que tenemos memoria, pues nos acordamos del carro completo del PRI, donde arrasaba prácticamente todo, se llevaba todas las fichas. Y en este caso sería estratégico, pues, que el PAN conservara Querétaro. Mira, yo no lo creo. Yo creo que Morena tiene que hacer todo lo posible por ganar Aguascalientes, Guanajuato, Chihuahua, Querétaro, Durango, Coahuila, Nuevo León y Jalisco. Hubo fraude en Jalisco, el de MC. Pablo Lemus, yo no creo que haya ganado la elección en Jalisco. No se llegó a un conflicto postelectoral, pues porque también ahí tuvieron a los órganos electorales a su favor. No. ¿Cuál es la gran diferencia? Que Morena no ha ganado con fraude. Los carros completos del PRI era porque se hacía fraude. Y en democracia, si tú gobiernas mal, como lo ha hecho el PAN en Querétaro, mereces dejar el poder. Fíjate que en la historia de las democracias, lo voy a poner entre comillas, más avanzadas, Francia, España, Italia, que es un país que conozco muy bien, en diferentes periodos de la historia ha habido carros completos en elecciones y no pasa nada. Temporalmente. Los parlamentos, por ejemplo, yo estoy en Canadá, perdón, ¿sí? Los parlamentos, casi siempre los partidos que están buscando que tengan primeros ministros, les asegura un gobierno tranquilo cuando ganan la mayoría y van a tener el término completo, ya sea de 4 o 5 años, y si es minoría, pues hay la posibilidad de que haya una nueva elección. De hecho, aspiran a una mayoría que es el carro completo. Claro, mira, yo recuerdo, por ejemplo, en Italia, ellos tienen 18 regiones, que es el análogo de las gubernaturas en México, en el cual el Partido Comunista o la izquierda ganaba en las 18, O sea, y sin ningún problema, simplemente no se hacía fraude. Claro, eso cambia con el tiempo. Yo creo que en México es sano porque, fíjate, negociar, vamos a suponer, negociar que Querétaro no gane Morena, es seguir perjudicando a miles de queretanas y queretanos que sufren las consecuencias de tener estos gobiernos que desperdician el dinero público. Aquí construyeron una obra inútil en la cual nos salió más caro por kilómetro, una obra inútil que hicieron, que 1 kilómetro de autopista en Alemania, que son de las mejores autopistas del mundo. Bueno, yo conozco Canadá, las autopistas son muy buenas y además tienes que hacer túneles, puentes, etcétera, ¿no? No, yo creo que Morena debe hacer todo lo posible por ganar en todos los estados y no deberíamos temer que se diga que se gane el carro completo, pues porque tenemos, Julio, una oposición muy desprestigiada que tienen el problema de que ya gobernaron. Mira, los miércoles tenemos un programa de televisión en la Televisión Autónoma de Querétaro y hoy daba yo la cifra de que en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto tuvieron entradas por exportación de petróleo del orden de los 534,000 millones de dólares. O sea, más de 500,000 millones de dólares. Y nos preguntábamos, ¿en qué se lo gastaron? Abandonaron hospitales, intentaron privatizar la salud, la educación, no construyeron refinerías, no compraron refinerías, no construyeron ferrocarriles. 36 años de falta de infraestructura.
de construcción de infraestructura. Entonces, la oposición en México carga con ese lastre. A ver, no es una oposición de alguien que no ha gobernado y que por lo tanto es más fácil criticar, tienes tus proyectos, a una oposición que ya gobernó. El gran problema para el PRI y para el PAN es que ya gobernaron. Mira, cuando le preguntan a Vandalito Moreno en Campeche, que critica el estado de salud pública, le preguntan ¿cuántos hospitales construyó Vandalito Moreno en 6 años que gobernó Campeche? Se quedó callado y cambió de tema. ¿Por qué? Porque no construyó ninguno. Y más allá de la demagogia que dicen de la escasez de medicamentos, todos los que hemos tenido que tratar con el sistema público de salud, sabemos que durante décadas ha habido escasez de medicamentos, que había un cártel de priistas como Manlio Fabio Beltrones, que quién sabe por qué extraño motivo, y Roberto Madrazo, tenían contratos de cientos de millones de pesos con el sector público para surtir medicinas. O sea, digo, ¿quién es Manlio Fabio Beltrones o Roberto Madrazo para surtir de medicinas al sector público? Entonces yo creo que la oposición debe de pagar ese precio. A mí no me espanta lo del carro completo. Yo sí quiero que en mi estado gane Morena. ¿De qué va a depender, Julio? De que Querétaro, yo lo tengo bien estudiado, hago matemáticas, hago ingeniería, hago análisis de resultados electorales. Desde 2015, Querétaro no vota la gente a ojos cerrados por Morena. En otros estados sí. Pongas a quien pongas de candidata o candidato, hay voto completo. Baja California, Chiapas, Tabasco, no se diga. Pero Querétaro no. Fíjate que en Querétaro es muy sensible. Por ejemplo, en Querétaro, Andrés Manuel López Obrador le ganó al queretano Ricardo Anaya. En Querétaro, la doctora Claudia Sheinbaum le ganó a la botarga Xóchitl Gálvez. Pero ya cuando empiezas a observar, por ejemplo, en el Senado, no ganamos la senaduría con Santiago Nieto. Se ganó una senaduría por ser primera minoría. Pero entonces empiezas a ver cómo la queretana o el queretano dice, me gusta tu candidato o tu candidata a la presidencia, voto por él. Si me gusta tu senador o tu candidata a senadora o no, sí voto, no voto. Diputados federales, sí, no. Es decir, la queretana y el queretano votan de manera diferenciada. Y eso ya es muy sensible en los niveles más bajos, que son presidencias municipales y diputaciones locales. Eso lo tiene que entender la Comisión Nacional de Elecciones en Morena. Yo creo que el hecho de que Andrés Manuel y Claudia Sheinbaum hayan ganado en Querétaro, implica que Morena tiene todas las posibilidades de ganar Querétaro. ¿Pero de qué depende? De la candidata o el candidato. Es decir, Morena, mira, más o menos para que te hagas una idea, el voto duro de Morena en 2021 era de un 25%. Con eso no ganas ninguna elección, ninguna. Pero ya creció, Julio. Ya andamos del orden del 33%. 8 puntos en 3, 4 años. Pero tampoco con eso ganas ninguna elección. Necesitas una candidatura que agregue a ese voto duro un número creciente de queretanas y queretanos decepcionados de los gobiernos de Acción Nacional y que al mismo tiempo observan programas de bienestar que están llegando a sus casas. Oye, yo estoy sorprendido, 22 millones de niños y jóvenes en México con acceso a becas. Yo que fui profesor, uno de los grandes dolores que tenemos los profesores es ver estudiantes brillantes que abandonan los estudios por problemas económicos o porque sus padres ya no les pueden pagar. Y ahora, Julio, ¿tú sabes cuánto cuesta estudiar en Estados Unidos? Te anda costando el semestre, el año, $100,000. No, en México,
Incluso hay jóvenes que no tienen para pagar, como en el Tecnológico de Querétaro, 3,000 pesos semestrales, o que tienen que trabajar y estudiar. Pero pues hay carreras como matemáticas, física, ingeniería, química, biología, que son muy pesadas como para estudiar y trabajar. Entonces abandonan. Entonces, gran parte hoy de las familias en Querétaro y en todo México ven en sus familias acceso a programas sociales. Entonces, esa la tiene difícil la Acción Nacional, ¿eh? Antes de pasar al tema que ya lo tocas de democracia, entonces descartamos, bajo lo que me estás diciendo, descartamos al exdirector del Fondem y, por lo que entiendo, también descartamos o descartas a Santiago Nieto, ya que fue candidato y no pudo ganar. Entonces, estos dos candidatos matemáticamente fuera. No, mira, el caso de Santiago Nieto es distinto porque él compitió sin coalición. Que también eso hay que decirlo, ¿eh? Morena forma parte de una coalición que no es total, que se mantiene a nivel federal, que ahorita hay una rebatinga por la propuesta de reforma electoral, pero en los estados es cambiante. Por ejemplo, hubo coalición para apoyar a Tapia propuesto por el Verde, pero no hubo coalición para el Senado. Los candidatos, en ese caso los dos eran de Morena, Beatriz Robles, que iba en primer lugar y que es senadora, y luego Santiago Nieto. Para que Santiago Nieto fuera senador, Morena tendría que haber ganado las 2 senadurías de mayoría. No fue en coalición. Matemáticamente, si sumamos votos del Verde y del PT que tuvieron sus propios candidatos al Senado, tampoco hubiera ganado. Tampoco. Pero no. Pero digamos que sí fue competitivo. En ese sentido, sí fue competitivo. Tampoco está en Morena, Santiago Nieto, no está afiliado a Morena. Eso también hay que decirlo. Porque en muchas ocasiones hay personajes que buscan ser candidatos de Morena sin estar en Morena, porque lo permiten los estatutos de Morena. Son los llamados candidatas y candidatos externos. No, a Santiago Nieto no lo descarto, de que pudiera ser candidato, ¿no? En el caso de Tapia, pues por los resultados que se obtuvieron, la polémica que se generó, el pasado oscuro con lo del Fonden, yo sí lo descartaría porque no creo que gente en Morena, digo, si no pudiste ganar la presidencia municipal de la capital, ¿cuándo vas a ganar una elección estatal? Pues no, o sea, no tiene lógica, ¿no? Hablábamos de que tú te sentías o te sentirías cómodo si Morena y sus aliados tienen carro completo y que tú animarías al partido a no tener miedo. Déjame presentarte este extracto de Javier Jalife respecto a la democracia en México. Rápidamente lo escuchamos. Es decir, también en Gran Bretaña es una lucha interna poderosa, en donde acaban de defenestrar al ex príncipe Andrew por la cuestión. Porque sé fehacientemente que la actividad principal ahora mismo de los Soros está encaminada a adoctrinar a los universitarios de América y especialmente de México. En cierto modo, anda abandonando a Europa porque creen que Europa ya es terreno conquistado, ya no lo necesitan, ya tienen aquí a todos nuestros políticos en la Unión Europea, todos bien adoctrinados y bien apesebrados. Se lo digo seguro, están haciendo un gran esfuerzo por penetrar en las universidades de Centroamérica, Sudamérica y de México, y muy especialmente en México. ¿Usted lo percibe en la universidad esa penetración? Bueno, además no se conquista lo reconquistado. La soroscracia en México abunda, independientemente de las siglas de los partidos en México, que todos, y es demostrable con datos duros, pertenecen a Soros. Todos. Entonces, son tan brutos los líderes de los partidos en México, no lo digo sin respeto, son tan brutos que creen que compiten en una elección electoral, uno contra el otro. No se dan cuenta que arriba los tiene dominados Soros. En México vivimos la soroscracia y viene directamente desde Fox Quesada, el presidente, que tenía a su asesor, que realmente era el que gobernaba el país, que era Castañeda Gutmann, que era un palafrenero, para decirlo en forma elegante, de George Soros. Bueno, y ahora no me haga hablar del régimen actual, porque ya de Troya. Bueno, no ha cambiado eso.
No ha cambiado BlackRock, sigue gobernando México. El Mossad controla México. Además, no lo digo yo. Ahí está. El Mossad controla México. Bueno, a ver, mira, no es nada nuevo la pregunta de Pedro Baños, que es uno de los mejores analistas de geopolítica en el mundo, está considerado. También Jalife, no es nada nuevo. Ahí está la famosísima carta de 1924 de Robert Lansing, en el que señala que México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente. ¿Y cuál era la estrategia? Educar a jóvenes mexicanos ambiciosos en el modo de vida americano y valores de Estados Unidos para que eventualmente ocuparan la presidencia. Julio, lo vimos en los 36 años del neoliberalismo. Te recordarás que los principales cargos en Hacienda, en energía, en secretarías clave, era puro egresado del ITAM. Y los del ITAM, pues vienen educados al American Way of Life, ¿no? Y para servir a esos intereses. Entonces, en ese sentido, todos los gobiernos de Estados Unidos, mediante sus becas de posgrado, sobre todo en ciencias sociales, han invitado siempre a intelectuales en México o a formar gente con becas, ¿no? Para que regresen a México a promover el modo de vida norteamericano. Mira, ya lo del Mossad, pues yo no sé, pero sería interesante que nos dieran elementos. Con los archivos de Epstein, el Mossad está en todos lados, Julio. En Italia, en Francia, en el Reino Unido, en Suecia, no se diga en Oriente Medio, y principalmente en Estados Unidos. Creo que el genocidio en Gaza nos mostró, para la gente que no lo creía, para mí es cada vez más evidente que quien gobierna los Estados Unidos es Israel. Ya ves que una de las hipótesis más plausibles es que Jeffrey Epstein era agente del Mossad, encargado de reclutar a élites en todo el mundo. Ahí apareció el nombre de Salinas Pliego, para chantajearlos a través de prácticas de pederastia y otras peores que nos hemos ido enterando. Entonces, a ver, yo no creo que el Mossad gobierne México. ¿Controla? Pero que controle México, no lo creo. Y no porque la doctora Claudia Sheinbaum tenga origen judío, ¿no? Si tú te fijas, la política pública de la 4T, pues ¿qué tiene que ver con Israel? A final de cuentas, en la ONU, México ha tomado una posición pro-Palestina. Se tiene aquí una embajada de Palestina. Pero tampoco se trata de un enfrentamiento abierto con Israel. Yo veo México con la 4T un país mucho más independiente que el que teníamos en el ámbito neoliberal. Ahora, dicho esto, que el Mossad quiere controlar, oye, Julio, pues claro que sí. Toma en cuenta que Israel es líder en tecnología de vigilancia y está en Sudamérica, está en Guatemala, etcétera. Israel ha capacitado a policías y militares de países de Centro y Sudamérica. O sea, de que lo quieran intentar, sí. Que lo controlen, eso ya es otra cosa. En el caso específicamente de Jalife, hay que señalar que él viene, pues su origen es el Líbano, y él siempre tiene este problema de su origen. Yo no me pierdo sus análisis geopolíticos. No me pierdo a Jalife, que lo sigo en su portal. No me pierdo a Thierry Meyssan, de la red Voltaire. Estoy inscrito a su canal de Telegram. Jalife no tiene canal de Telegram. Y no me pierdo a Pepe Escobar,
de Brasil en su canal de Telegram, porque de alguna manera es una visión. La de Jalife es una, pero si tú le sumas la de Thierry Meyssan, que a diferencia de Jalife tiene otros orígenes, es francés, está en Europa, y Pepe Escobar, Brasil, también latinoamericano, pero de países de los BRICS. Yo mi visión la formo con todas estas varias visiones, no con una. Una fobia, diría. Una Son fobia. complementarias. Es que para mí son complementarias, ¿eh? Para mí son complementarias. Los partidos, porque todos los partidos están controlados por Soros. Soros tendría controlado a Morena. Mira, pues yo creo que, a ver, yo soy dirigente de Morena, fundador de Morena. A lo mejor, como dice Jalife, arriba. Pero pues yo en realidad veo que nosotros elegimos a nuestros dirigentes, tanto consejeros estatales, que de ahí salen consejeros nacionales, integrantes del comité ejecutivo, y pues no somos gente que fácilmente nos dejemos manipular. Muchos venimos de una lucha política, Julio, de décadas. Yo vengo, por ejemplo, del PMT. Yo he estado afiliado al Partido Mexicano de los Trabajadores desde que tenía 20 años de edad, desde que era estudiante de ingeniería. O sea, venimos de muy atrás y luego viene la confluencia. Yo nunca milité en el PRD, pero pues sí hay gente que viene del PRD. A mí me parece que no. O sea, me parece exagerado decir que el Mossad controla México. No, me parece exagerado. Que lo quieran intentar, sí. Que quieran presionar a México para tomarla, pues sí, pero eso se da en todo el mundo. Si tú te das cuenta, las presiones israelíes muchas veces vienen, como en el caso de Irán, por medio de Estados Unidos. O sea, Israel, cuando quiere golpear a Yemen, a Siria, a Líbano, a Palestina, se apoya en los Estados Unidos para que Estados Unidos haga manita de puerco. Pero si tú ves las votaciones en la ONU, la inmensa mayoría de los países votan en contra de Israel y de Estados Unidos. Entonces, me parece exagerada esa afirmación, la verdad. No le veo ni por dónde. Y además también te voy a decir que es ofensivo para los que somos dirigentes de Morena, que nos hemos rajado en las calles durante décadas, que hemos constituido. Fíjate, ahorita Morena ya tenemos 11 millones y medio de afiliados en un esfuerzo de meses donde nos dedicamos a constituir comités seccionales en cada sección electoral, los fines de semana, sábados y domingos. Tenemos meses, Julio, haciendo eso. Pasamos de 2 millones y medio de afiliados a 11 millones y medio. En Querétaro pasamos de unos 15,000 a unos 100,000 afiliados. Es decir, estamos haciendo nuestra chamba y pues tampoco se puede generalizar. Yo te lo digo como profesor de matemáticas. Un gran error es generalizar. Cuando tú generalizas y dices los dirigentes de Morena, eso es sinónimo de todos los dirigentes de Morena. Y esa afirmación es falsa cuando exhibes a uno que no cumple con esa condición. Lo que pasa es que la gente que hace ciencias sociales está muy dada a generalizar y por eso muchos se burlan y le ponen, entre comillas, ciencias sociales, porque violan principios básicos de la ciencia. Entonces, en matemáticas, en física, en biología, en química, no andamos con esas cosas, ¿eh? O sea, medias tintas. No, o manejas mejor el lenguaje. Mira, tú pudieras decir la mayoría, va, algunos dirigentes, bueno, ok, sí, tienes a esta gente. Pero ya cuando dices los dirigentes de Morena, mira, me estás agarrando a los dirigentes de Minatitlán, a los de Nuevo Casas Grandes en Chihuahua, a los de La Paz, Ensenada, y yo digo, ¿qué elementos tienes para decir que todos ellos, no? Yo no creo, no dudo que sí haya manipulación o intentos de manipulación en altos niveles. No lo dudo. Y tampoco dudo, Julio, porque lo hemos visto en todo el mundo, de la intervención de Soros y todas sus ONGs, ¿eh? Sin ir más lejos, hoy estaba leyendo
los planes de intervención de un cambio de régimen en Bielorrusia, en donde intervienen muchas ONGs y muchas de ellas financiadas por el grupo de Soros. O sea, hay una gran razón en lo que dice Jalife de todos estos intentos y lógicamente BlackRock, que hemos visto cómo sobrepasan ya no al gobierno de México, a muchos gobiernos, pues por el control que tienen de los recursos, de las inversiones en recursos energéticos, en las afores, etc. Es una batalla continua y constante de estos grandes intereses a los que hay que sumar hoy, Julio, a los tecnofeudalistas, a Elon Musk, a Palantir, ¿no? A Jeff Bezos. Sí. Ya no pongo el audio porque ya sería embromarte, pero decía que en otro segmento que prácticamente Soros impuso a Claudia Sheinbaum. Déjame dar un viraje al tema de Pemex, porque tú lo tienes muy bien marcado, le has dado seguimiento. ¿Y cuál es la situación de Pemex? Aquí, por ejemplo, si me voy al financiero, deuda de Pemex supera los $100,000 millones. Estas son las red flags de Petróleos Mexicanos. Y si uno revisa, por ejemplo, va a decir qué ocioso y qué referencias tan malas tienes, pero porque me gusta escuchar, por ejemplo, lo que vas a debatir, si le puedo llamar un debate, lo que dice Manuel Cloutier. Producción de Pemex tocó su nivel más bajo en 46 años. Aquí dice, le contesta, eres huevón y pendejo y además como buen chairo hablas sin saber. El primer documento es el balance y el segundo solo el lado derecho. Lo que da a entender el señor Manuel Cloutier, el hijo del Maquio, es que Pemex está quebrada y que pues prácticamente pues desháganse de ellas y que entre la iniciativa privada. ¿Cuál es el estado financiero de Pemex y por qué el Estado debe mantener a una empresa como Pemex y sus filiales? A ver, Julio, Manuel Cloutier, panista, hay que decirlo panista, fue diputado federal panista, hijo de un candidato presidencial panista, que al final sacó la casta, Dicen que murió en un accidente, yo no lo creo, Acuérdate que Manuel J. Cloutier no aceptó el fraude electoral de Salinas de Gortari, Entonces eso es muy relevante. Y ahí tiene a su hermana Tatiana Cloutier, que más bien es pro 4T. Pero Manuel Cloutier, a ver, yo le preguntaría a Manuel Cloutier si lo tuviera enfrente, ¿quién endeudó a Pemex? Julio, apenas la semana pasada, Víctor Rodríguez, director de Pemex, y la secretaria de Energía, Luz Helena González, dieron a conocer datos precisos del endeudamiento de Pemex. A ver, ese Manuel Cloutier es como alumnos muy patitos. A ver, la deuda en 2008, con Felipe Calderón, era del orden de $40,000 millones. Creció con Peña Nieto a $105,000 millones. Es decir, en 10 años de gobiernos del PAN y del PRI, creció la deuda $60,000 millones. Ahora, ojo, Manuel Cloutier, como panista, nos debería de dar una explicación. ¿Por qué endeudaron Pemex? ¿Por qué $60,000 millones aumentó la deuda? Yo me integré al Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo en 2007 y desde ahí vengo monitoreando los números de Pemex. Bueno, hay un número que hay que saber porque es muy relevante y que tiene que ver con los ingresos, ojo, los ingresos de Pemex en ese periodo. Resulta ser que entre 2001, cuando llega Vicente Fox, hasta 2018, Pemex tuvo ganancias por $472,000 millones, ganancias por exportación de petróleo.
Julio, esas cuentas son elementales y no sé la profesión que tenga Manuel Cloutier, pero las cuentas son hiper sencillas. Mira, simplemente es, ¿a cuánto vendiste el barril de petróleo? Por ejemplo, 2011 y 2012, lo vendiste a más de $100. ¿Cuánto te costaba producir ese barril de petróleo? Entre 15 y $20. Vamos a ponerle el máximo, $20. ¿Cuánto ganaste por cada barril? $80. ¿Cuántos barriles vendiste al exterior? 1,800,000, 1,600,000. Es un dineral, Julio. Imagínate nada más. Diarios. Diarios. Si tú exportas 2 millones de barriles diarios y ganas por cada uno $80, fíjate, 2 por 8, 16, ganas la friolera diaria de $160 millones diarios. Ganancia, no ingresos, Julio, porque ya desconté el costo de producción que incluye el pago a la burocracia dorada y las corruptelas del sindicato de Pemex. $160 millones. Aproximadamente estaríamos hablando de 3,000 millones de ganancia diaria. Diario, 3,000 millones $90,000 millones en un mes. Pregunta, Julio, ¿en qué se gastaron los panistas de Manuel Cloutier ese dinero? Porque, ojo, si tú recibes 470,000 millones de ganancia y además pides prestados 60,000 millones estamos hablando de 530,000 millones $. Porque, ojo, si le sumamos las ganancias por venta de petrolíferos, las cantidades se disparan a 500,000 millones $, en el sexenio de Felipe Calderón. Fíjate, Calderón, ya incluyendo venta de petróleo fuera más venta interna, 250,000 millones $. Con Fox, 170,000 millones $. Estamos hablando de 420,000 millones $, en 2 sexenios, Ya súmale los de Peña Nieto, es otro tanto. Las ganancias de Pemex, Julio, eran tan fabulosas. Fue la segunda petrolera en el mundo en volumen de ganancias, solo después de ExxonMobil. Dato, 2012, previa a la reforma energética del PRIAN de 2013, ganancias de Pemex en un año, 70,000 millones $. Ganancia, 70,000 millones $. En 2012, la fortuna de Carlos Slim era de 70,000 millones $. Es decir, Pemex en un año ganaba lo que Carlos Slim había ganado en toda su vida hasta 2012. Cuando hablas de... Sí, no, nada más para cerrar. Que me vengan a decir que es una empresa que se debe vender. Pues no. Lo que no dice Cloutier es que Pemex en el mundo es la empresa que más impuestos ha pagado. Mientras otras petroleras como British Petroleum o Shell pagan un 10-15% de impuestos, Pemex llegó a pagar, Julio, más del 100% de sus ventas en impuestos. Oye, si Elon Musk por SpaceX pagara más del 100% de impuestos, ya habría quebrado. Si Jeff Bezos pagara el 100% de impuestos, habría pagado. Y si Manuel Cloutier pagara más del 100% de impuestos en sus negocios, ya habría quebrado. O sea, no nos cuentan la película completa. Dice, la solución de Pemex es técnica, no ideológica, sin corrupción ni demagogia. Es la fórmula para que Pemex siga adelante o mejore, quiere decir Manuel. Es patético, este señor no sabe nada de cuestión técnica. La 4T lo está resolviendo, Julio. Fíjate, se adquirió la refinería de Deer Park y se construyó Dos Bocas.
Prácticamente con eso estamos dejando de importar 800,000 barriles diarios de petrolíferos que estábamos comprando a los tejanos. Cuando se va Peña Nieto, este país tenía que comprar en Texas 600,000 barriles diarios de gasolinas y 240,000 barriles diarios de diésel. Uno se pregunta, siendo un país petrolero, ¿por qué tendríamos que mandar nuestro petróleo a Estados Unidos, pagarles el flete de mandar el petróleo, pagarles la refinación y luego pagar el flete de regreso? O sea, ¿quién hace una cuestión de ese tipo? Yo le preguntaría a Manuel Cloutier, ¿cuántas refinerías construyeron? O si dice que es técnico, a diferencia de él, yo tengo exalumnos, ingenieros que trabajan en Pemex, que me pasan información desde dentro y me dicen que cuando llegan en 2019, bueno, muchos de ellos trabajaban ahí, pero cuando llegan porque les dan cargos o tareas que tienen que ver con la rehabilitación de las refinerías estaban hecho un desastre. Entonces, este señor nos debe de decir por qué abandonaron las refinerías. ¿Por qué si tienes una refinería que te puede procesar 300,000 barriles diarios, como Salina Cruz o Dos Bocas, estoy redondeando, ¿por qué la tienes operando para 100,000? Mira, ningún negocio privado, ninguna casa automotriz, ninguna casa farmacéutica te construye instalaciones industriales para nada más utilizar una tercera o una cuarta parte. Nadie hace eso. Pemex sí. Pero bueno, la reducción de la deuda le muestra a Manuel Cloutier una cosa. Un manejo honesto, eficiente, está volviendo Pemex al mismo tiempo que baja la deuda, ya no estamos importando los volúmenes, ya ahora nada más son piquitos. Es que ahorita estoy viendo la biografía de Manuel Cloutier. Este es el Maquío. Sí, déjame buscar la de él. Él era agrónomo, el padre, pero no veo cuál sea la profesión del hijo. Pero estás hablando de la autonomía de México en materia energética. Pasamos de importar gasolinas, ya lo citabas, a ya mucho menos, gracias a la política energética del gobierno de la 4T, de Andrés Manuel López Obrador. Pero en cuestión de gas natural, la dependencia es cada vez más fuerte, y ante lo que estamos viviendo con el vecino del norte, el gobierno de Donald Trump, es preocupante que estemos dependiendo de sobremanera con la importación de gas natural, la utilización del gas natural para producir energía en México. ¿Qué hacer ante este problema de depender del gas natural del vecino del norte? Yo creo que del vecino del sur sería igual de problemático de depender de un tercero. ¿Cómo solucionar y qué tan preocupante es que tengamos una dependencia muy fuerte del gas natural? Mira, las dependencias de gas, de gasolinas, de diésel, de queroseno, son del modelo neoliberal del PRI y del PAN. Eso lo tenemos que decir. Hasta 1997, gobernaba el priista Ernesto Zedillo, México era prácticamente autosuficiente en gas natural. Prácticamente autosuficiente. Mira, esto tiene que ver con cuánto consumes y cuánto produces. Para que te des una idea, México es un país, el 92% del transporte de mercancías y personas en el mundo utiliza petróleo o sus derivados. 92%, es decir, prácticamente todo. Bueno, ¿cuánto requiere México de petrolíferos? Diésel, gas, queroseno, para mover personas y mercancías. 1,400,000 de barriles diarios, 1,400,000. ¿Cuántos estuvieron produciendo ya el año pasado? 1,300,000. Bueno, pues quiere decir que entonces importas 100,000 barriles diarios. Esa cantidad es ínfima. Ya está resuelto el problema de la soberanía o de la autosuficiencia en petrolíferos, gracias a las medidas
tomadas por Andrés Manuel López Obrador. Pero vámonos al gas. La población, somos el 10º país más poblado del mundo, 130 millones de habitantes. Aumentan las necesidades y el consumo de gas. 13 millones dejaron la pobreza en México. Aumentan tus necesidades energéticas porque los pobres consumen muy poca energía, pero entre menos pobre seas, más energía consumes. Es decir, en México ha aumentado el consumo de energía, específicamente el consumo de gas. Otra, poca gente sabe que el 60% de la energía eléctrica que consumimos en México viene del gas natural. Esto se llama matriz energética y cada país tiene una matriz energética distinta. ¿Quién nos dejó una dependencia del 60%? Los gobiernos del PRI y del PAN. Vámonos otra vez al gas. 1997, éramos soberanos en gas natural. Crece la población, pero no crece la producción al mismo tiempo, y con Felipe Calderón se desploma la producción de gas natural. Entonces, al igual que en el caso de las gasolinas, lo importante es cuánto gas necesita México. El gas se utiliza principalmente en la industria, en el plano residencial y en los servicios. Y 60% de nuestra energía eléctrica. Te pongo un ejemplo totalmente distinto. Francia, más del 70% de su energía eléctrica proviene de la energía nuclear. Ellos por eso han salido más inmunes que Alemania cuando los gringos sabotean el gasoducto Nord Stream 2. Bueno, ¿cuánto necesita México? Ya te dije, 1.400.000 barriles diarios de petrolíferos. ¿Y cuánto necesitamos de gas? 8,000 millones de pies cúbicos diarios. 8,000 millones. ¿Qué nos heredaron los gobiernos del PRIAN? Una producción de 3,500 millones. Oye, Julio, pues poca gente sabe en México que todos los días México tiene que comprar 5,500 millones de pies cúbicos diarios de gas. Porque si no los compras, se te paraliza el país. Y ya tenemos un ejemplo. Ya, yo lo decía esto, aguas porque la dependencia de cualquier cosa, puede ser tecnológica, puede ser de aguacates, puede ser de jitomate, lo que quieras. Mira, el problema de las dependencias, Julio, es quien tiene la mercancía que tú necesitas, el energético, en primera, si quiere, te lo vende. Ahorita lo podemos ver muy bien en la guerra comercial de Trump contra China. No te vendo semiconductores de determinado tamaño. O le digo a la empresa ASML de Holanda que no te los venda. Ya, esa es la primera, No te lo vendo. Eso pasó en 2021, febrero de 2021. Tú recordarás la onda gélida en el sur de los Estados Unidos, en el cual Greg Abbott, gobernador de Texas, dijo: ciérrenle la llave del gas a mexicanos porque el gas lo necesitamos. Se les habían congelado sus aerogeneradores, no podían producir la energía eléctrica necesaria, entonces le cerró la llave del gas a México. Paralizó, Julio, 2,600 empresas de 6 estados de la República. Nos costó 54,000 millones de pesos 3 días y medio sin gas, más 80,000 millones de pesos que tuvo que pagar Comisión Federal para restablecer la electricidad usando 2 plantas carboeléctricas en Coahuila. Eso cuesta, Julio. Yo a la gente le decía, a ver, no tener gas nos cuesta 17,000 millones de pesos al día. Entonces, esta dependencia del gas, que es culpa del PAN y el PRI, a partir de 1997, nos deja
en una situación muy vulnerable con respecto al gas. Ya resolvimos el problema de petrolíferos. Ahora hace falta el problema de gas. ¿Qué se requiere? A ver, Julio, no todos los países tienen gas. No es una cuestión de voluntad. No todos los países tienen litio, titanio, manganeso o tierras raras. Unos sí, otros no. Canadá tiene mucha agua, México no tiene agua. Nosotros tenemos nopales y cactus, Japón no los tiene. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Es un recurso natural que lo que tiene que hacer Pemex, bueno, Pemex en general, el sector energía en México, es tratar de romper esa dependencia. ¿Cómo la rompes? Produciendo más. ¿Es fácil? No. ¿Es cuestión de voluntad política? Pues tampoco. ¿De qué se trata? Pues de que tengas los recursos. Entonces, fíjate, México cuenta actualmente con más de 100,000 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, pero de los cuales casi el 60% está en áreas no convencionales. Tú que estás en Canadá, no sé en qué área estés de Canadá, yo he estado varias veces en Canadá por mi trabajo y he estado en la provincia de Alberta, he estado en Edmonton, por ejemplo, y ahí canadienses pues extraen petróleo de arenas bituminosas, o el caso de Venezuela, petróleo ultra pesado, tan denso como el alquitrán. Entonces, quiere decir que México sí tiene gas, pudiera ser la cuenca de Burgos en el Golfo de México o en áreas no convencionales, que es más caro, estamos hablando del fracking o de nuevas tendencias. Gran parte del gas que hoy consume Europa viene del fracking de los norteamericanos, ¿eh? Antes le compraban el gas natural a los rusos, hoy ya no. Entonces, ¿cómo rompes la dependencia? Pues nada más tienes dos. Prodúcelo tú o cómpraselo a otra fuente. El problema es que nosotros colindamos con Estados Unidos y nos sale mucho más barato adquirirlo en Estados Unidos. Abajo, Guatemala no tiene gas, Cuba no tiene gas, Jamaica no tiene gas, Belice no tiene gas. En Centroamérica nadie tiene gas como para exportar. Venezuela, Brasil, Argentina, con vaca muerta. Pero si te das cuenta, la búsqueda de gas se vuelve más lejana. Ya importar gas de Canadá es lo que le pasa a los europeos. Mira, porque sí puedes importar de otra fuente, pero ojo, fíjate lo que les pasa a los alemanes, cuya industria está de rodillas. Antes le compraban a los rusos gas barato usando los gasoductos Nord Stream, 1,000 kilómetros. Julio, es lo más barato. El gas seco se transporta por gasoducto. Es lo más barato. Es baratísimo. Mira, aquí tengo el dato porque ese dato lo dio Víctor Rodríguez para hacernos una idea de por qué también aquí están involucrados los precios. Mira, más o menos, para que te des una idea, el gas seco te puede costar entre $2 y $3 transportado por gasoducto. $2 y $3. Bueno, pero ojo, si es gas natural licuado, el precio se dispara a $12, 4 veces más. Fíjate nada más ahorita la gran tragedia de los europeos que no tienen gas. Le están comprando gas a Texas, antes se lo compraron a Rusia. Entonces, fíjate, los europeos tienen que pagar en Texas el proceso de licuefacción para transformar el gas de su estado gaseoso en líquido. Luego tienen que pagar el flete para atravesar el Atlántico y de Texas llegar a Rotterdam, a Ámsterdam, para dejar el gas. Y luego tienen que pagar en Europa el proceso de regasificación, que es regresar el gas de su estado líquido al estado gaseoso. ¿A poco se va a poder vender al mismo precio? Pues claro que no. En Europa ahorita hay un gran problema de las poblaciones. Yo tengo muchos amigos en Europa, les pregunto de manera cotidiana. Hay gente que ya no puede pagar la boleta, le llaman ellos, de la calefacción.
que utiliza gas o utiliza combustóleo. Entonces, el problema no es fácil, no es de manera inmediata. México se tiene que preguntar de manera muy seria de dónde podemos sacar gas. Porque con gente como Donald Trump en el poder, le das un arma para chantajearnos cuando se le dé la gana. Lo de febrero de 2021 fue Abbott por la onda gélida. Pero tú te imaginas que Trump, en vez de amenazarnos con aranceles, nos amenazara con cerrarnos la llave del gas. Nos paraliza el país, ¿eh? Ojalá no nos esté escuchando. Sí. Ojalá no nos esté escuchando. Pero mira, ¿qué tenemos que hacer? Apostarle a la producción de gas en México. No hay de otra. No hay de otra. Es una cuestión de seguridad nacional. Sobrevivencia. Un país que depende de energéticos de otro país. Mira, una de mis hipótesis es que Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial porque es un país que no tiene petróleo, que no tiene gas. Cuando están en el sitio de Stalingrado, que es donde se da la vuelta a la tortilla, cuando los rusos inician la contraofensiva, en realidad es porque Alemania, Hitler, en aras de conseguir recursos energéticos, desvía parte de los ejércitos que estaban sitiando Stalingrado hacia Bakú, hacia el mar Caspio. ¿Qué quería? Petróleo. Pero le falló porque ni llegaron a Bakú y debilitó el frente de Stalingrado y Rusia pasó a la contraofensiva que terminó con la toma de Berlín, ¿eh? Entonces, un país que no tiene energéticos es un país débil, chantajeable, no tiene soberanía. En cualquier momento quien tenga los recursos te los cierra o, ojo, te los vende al precio que quiera, ¿eh? Pues en muchos estamos en una situación similar a la que está viviendo Europa, en el sentido de que pues le cerraron la llave, Rusia le cerró la llave, o se cerraron ellos la llave, sí, y están importando de los Estados Unidos. En una de esas tendría, en un extremo, México podría tener que importar. ¿De dónde podría importar? Mira, es el mismo problema que tuvieron los europeos y no es fácil, porque también tiene que ver, Julio, con las cantidades que necesitas. Mira, es como el caso de Cuba ahorita, en este momento, 11 de febrero de 2026. No tiene recursos petroleros suficientes para satisfacer su demanda. Tienen un bloqueo de 65 años de los Estados Unidos. El secuestro de Nicolás Maduro y que le impiden a Venezuela seguir vendiendo petróleo a Cuba. ¿Qué tienes que hacer? Buscar fuentes cada vez más lejanas. Fíjate, los europeos, bueno, pues, ¿qué países en Europa tienen recursos energéticos en número suficiente? Y ni siquiera suficiente, pero abundante. Solo dos. El Reino Unido, que a pesar de que es un país petrolero, no satisface sus necesidades y tiene que importar petróleo y gas. Y Noruega, que quienes han salido los grandes ganones de la guerra en Ucrania y del sabotaje, no sé, son los noruegos, que Noruega y... Pero bueno, Europa, tú podrías decir, ¿y por qué Alemania no le compra el gas a Noruega? Pues porque Noruega no satisface las demandas en Alemania. ¿Qué hicieron España, Italia, los que están en el Mediterráneo? Bueno, pues vamos a comprarle gas a Libia, Argelia, en el norte de África. ¿Con eso cubren sus necesidades? No. Chin, mano. Entonces tienes que ir al Medio Oriente, pero al Medio Oriente ya implica pagar el flete por el canal de Suez, y entonces ya te tienes que ir a Qatar, que es uno de los grandes productores de gas. Qatar puede satisfacer todas las necesidades de la Unión Europea, no tiene gas suficiente. Entonces quiere decir, ni juntando Libia, Argelia, ni Qatar puede sustituir el gas ruso. Entonces, ¿qué sucede en el caso de México? Pues que estamos en el continente americano y bueno, pues ¿quién te pudiera vender gas? Argentina. Híjole, pero ¿a qué precio, mano? O sea, si no te lo vende Estados Unidos, ¿no? Canadá. Pues sí, pero para transportar gas de Canadá a México,
tendríamos que tener gasoductos que atravesaran todos los Estados Unidos o el proceso europeo, licuefacción, transporte, regasificación, para que el petróleo llegara por mar, por el Pacífico o por el Atlántico. Es un problema muy fuerte porque de los principales productores de gas pues es Rusia, Qatar, que andan en Medio Oriente, pero no satisfacen las necesidades, ¿eh? En realidad tienes que tener varias fuentes. Por lo tanto, la alternativa sí diversificar fuentes, pero sale muy costoso en el caso de México por nuestra posición geográfica, y tratar de producir nosotros lo más posible. Mira, si tenemos que importar 5,000 millones diarios de pies cúbicos, ya si tuviéramos que importar 4,000 millones ya es ganancia. Y si le bajamos a 3,000, es algo que por eso yo digo no es en el corto plazo. Por eso Andrés Manuel no pudo resolver el problema del gas. Sí petrolíferos, pero el problema del gas no. Entonces ese es un problema abierto que le tenemos que poner cada vez más atención. Rápidamente, para finalizar este tema, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, prohibió el fracking del gas de Lutitas. Hasta lo que tengo entendido, todavía existe esa prohibición. No le queda de otra a México más que abrir la producción a través del fracking para extraer gas de Lutitas. Es la alternativa, o una de las alternativas. ¿Es eso? ¿Fracking? Mira, a la fecha todavía está prohibido el fracking. Y te lo digo con las palabras de Víctor Rodríguez. Pues la única... No se puede tener todo en la vida, Julio. Queremos depender menos del gas norteamericano. Tenemos que tratar de explotar recursos no convencionales. No hay de otra, ¿eh? Porque, como dice el director de Pemex, pues tenemos que reemplazar grandes yacimientos productivos que antes teníamos, caso del petróleo Cantarell, que llegó a ser el segundo yacimiento más grande del mundo, después de uno que está en Arabia Saudita, por yacimientos cada vez menos productivos, cada vez más chiquitos, por lo tanto, cada vez es más difícil, se necesita más dinero y tecnología. Entonces, yo creo que sí tenemos que pensar seriamente como mexicanas y mexicanos cómo aprovechar los recursos no convencionales. Y ahí te va otra, ¿eh? Yo incluyo en recursos no convencionales, Julio, una tendencia que también se abre paso cada vez más a nivel internacional, ¿eh? Y yo le apostaría a eso, la energía nuclear. Por eso te puse el caso de Francia. El segundo país con mayor producción de energía eléctrica a partir del nuclear era Ucrania, ¿eh? Arriba del 50%. Y en general los países que antes estaban en la órbita de la Unión Soviética. Pero en el occidente, Francia. Mira, Francia no tiene problemas de gas. Lo produce del nuclear. O sea, no hay que pensar que los recursos no convencionales sea forzosamente el fracking. Nosotros tenemos nada más Laguna Verde, pero yo creo que otra planta de energía nuclear en México para producir energía eléctrica, dejas de depender del gas. Y hay países que a eso le han apostado. Ha habido accidentes, Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island. Entonces a veces al nuclear es como así. Pero y el costo, ¿no? No, fíjate que sale más barato. El problema es la tecnología. Tienes que tener uranio enriquecido. Digamos que del nuclear, el accidente sobre todo, son dos. El primero fue Chernobyl y el segundo fue Fukushima, derivado de un tsunami, que sí dejan a la humanidad como que le piensas 5 o 6 veces. Pero te digo, ahí está el caso francés. No tienen petróleo, no tienen gas. No le compraban gas a los rusos. ¿Cómo generan energía eléctrica? Mira, una alternativa es, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos en nuestras casas. México, que tenemos mucho sol,
es una buena alternativa para generar la electricidad necesaria para un hogar. Bueno, si tú en millones de hogares generas tu propia electricidad a partir del sol, dejas de consumir electricidad que puede ir para la industria. Entonces reduces un poco esa dependencia. Pero el nuclear es una opción que se está discutiendo cada vez más en ambientes de investigación como alternativa, porque mira, en el largo plazo, Julio, el gas, al igual que el petróleo, son recursos no renovables. Se van a acabar, o sea, a ver, se van a acabar. Las reservas de Venezuela y de Arabia Saudita de petróleo, 300,000 millones de barriles de petróleo, eso ya no va a crecer, ¿eh? No, si crece un poquito. Guyana acaban de encontrar yacimientos de petróleo, sí, pero ya vamos, el peak oil se alcanzó en 2010. Ya tenemos 15 años en los cuales vamos de bajada en la producción de petróleo. Entonces, nuclear para mí es una de las opciones que tenemos que pensar seriamente, nuclear para generar energía eléctrica, el modelo francés. Rápidamente, ya para finalizar el tema en relación al petróleo, pero no tanto el petróleo, en este caso sobre los medios, para cerrar esta conversación contigo, Ángel. Muchas gracias por tu tiempo, por ya más de 1 hora con 30 minutos. Rápidamente, no te entretengo más. Y no tanto analizar lo que dice, pero que es muy interesante. Aquí está López Dóriga, con el que era titular de Pemex, José Antonio Anaya, hablando de la deuda, y decías que la deuda de Pemex era, al final de Peña, era 105 mil millones de dólares. Fíjate cómo eran aquí, que creo que es una cátedra de cómo se controlaba la narrativa y los medios, y sin duda, yo creo que por eso le decían teacher al teacher. Veamos las maromas aquí, y ojo, coincide con tu número que me das. Gracias, has aceptado venir esta tarde a este estudio. Muchas gracias. Porque nos quedamos en que Pemex estaba, a ver si lo digo bien, al borde de la quiebra. Pues estaba en una situación difícil, es correcto. Y platicamos mucho, que se hablaba de que perdiera el grado de inversión, era difícil salir a financiarse a los mercados. Las perspectivas eran complicadas, pero pues hemos venido trabajando bastante. Sí, pero ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de aquel desahucio de Pemex? Vamos, desahucio financiero de Pemex, sí, con pérdidas de cientos de miles de millones cada vez que se informaba de sus estados financieros, a tener cubiertas, el anuncio que haces de que tiene cubiertas sus necesidades mínimas de financiamiento hasta el final del año que viene. Es correcto, es casi increíble, ¿verdad? Pues sí, lo que pasa es que yo creo que esto es hasta para escribir un manual. Pues no creo, la verdad es que es mucho trabajo de mucha gente, pero estamos contentos, no somos de echar porras y de echar campanas a volar, pero sí era un hito importante manejarlo. Hicimos una operación financiera de manejo de deuda. ¿Cuánto debía Pemex? Mira, Pemex tiene una deuda grande, tiene una deuda de cerca de 100,000 millones de dólares. Uf. Sí, es bastante grande. Y desde que llegamos, recordarás, el presidente de la República, cuando me hizo el honor de nombrarme, me dio 2 indicaciones, en 2 párrafos cortos, que era básicamente ajustar la estrategia de negocios, que significaba poner en orden las finanzas de la empresa, y segundo, acelerar la implementación de la reforma energética. Y en ese momento pues no sabíamos exactamente qué iba a significar eso, pero se ha venido desdoblando esa estrategia al punto que hoy, 1 año y medio después, pues podemos decir que de aquí al final del año próximo hemos terminado nuestro programa de financiamiento. Ponemos prácticamente ahí, porque las cosas se pueden mover, se mueve el precio del petróleo, las tasas de interés, el tipo de cambio, habrá que hacer ajustes. Pero es un avance importante y es un mensaje, yo creo, importante de dar a la ciudadanía y a los mercados, que hay certidumbre y hay estabilidad, pero que también hay mucho trabajo por hacer. Todavía nos falta mucho por hacer para darle vuelta a Pemex y que Pemex sea lo que puede ser. Pero adventiste tú que la deuda actual de Pemex es de 10,000 millones de dólares. 100,000 millones de dólares. Ahora, ¿de cuánto era? No, pues más o menos eso. Entonces, ¿qué es lo que se resolvió? Y lo que nosotros resolvimos fue... ¿Cómo pagar esto? No, es cómo pagar los vencimientos que tenemos. Ahí está la parte. Yo recuerdo, la encontré esta entrevista, la escuché en vivo, porque yo escuchaba a los medios, sigo escuchando a los medios tradicionales, y me acuerdo que anunció con bombo y platillo este gran anuncio de Pemex, que decía, quería López Dóriga, no, pues ya se pagó la deuda. No, la deuda es igual, nada más aplazaron a 30 años y más adelante dice son 5,000 millones de dólares, pero ahí la deuda era grandísima y una cátedra de los medios cómo estaban alineados con el poder y pues no decían prácticamente nada, ni pío. Exacto. Mira, José Antonio González Anaya fue director de Pemex de febrero de 2016 a noviembre de 2017. Entonces, digamos que le tocaron 2 años, 2016, 2017. Efectivamente, yo creo que la entrevista
debe ser de 2017, porque ya ahí la deuda ya era de 103,000 millones de dólares. Entonces ahí coincide, pero mira, aunque hubiera sido en 2016, la deuda ya estaba llegando a los 100,000 millones de dólares. Lo curioso es que, fíjate, en esta narrativa nunca nos explicaron por qué la deuda. Si yo ya te di el análisis de las ganancias, comparado Pemex con todos los indicadores, con Petrobras, por ejemplo, que nos la bailaban siempre, con otra petrolera noruega, que ya hasta se me olvidó el nombre porque ya cambió a Exilo, se fundió con una empresa del sector eléctrico para tener una empresa del sector energético, pero en realidad Pemex tenía más ganancias. Mira, si Pemex se hubiera vendido, Julio, se tropezarían por ir a comprarla inmediatamente ExxonMobil, British Petroleum, Shell. Ah, sí, pero, bueno, es más, China National Offshore Oil Company, CNOOC, ¿no? O sea, la comprarían inmediatamente. ¿Por qué? Pues porque si tú produces a $20, vendes a 100, ahorita que, por ejemplo, ha bajado el precio del petróleo, pero mira, vamos a suponer que cuando ha estado bajo, $40, y produces a 20, ganas $20 por cada barril. Es un dineral. Es una ganancia del 100%. Y si el costo del barril va a 60, ganas un 200%. O sea, sigue siendo de los mejores negocios del mundo. Basta revisar en la última década la revista Fortune de las 500 empresas más machuchonas del mundo. Pues de entre las primeras 10 ha habido años recientes donde las primeras 8 son petroleras o 7 son petroleras. ¿Eso qué quiere decir? A diferencia de la narrativa chafa del PRI del PAN, el petróleo ha sido, es y seguirá siendo uno de los mejores negocios del mundo, al menos hasta el mediano plazo. Esa falacia de que los automóviles eléctricos iban a sustituir a los motores de combustión interna en el corto plazo, basta ver las ventas de Tesla, Julio. Bueno, aparte de que Tesla ya no es la número 1 en el mundo, en China. Coches eléctricos, es BYD, exacto. Entonces, pues sí, esas narrativas, qué bueno que conservas ese video, porque es de su propia boca lo que señalan, pero si te fijas, siempre ocultaban el por qué. ¿Por qué la deuda? No, es que la deuda, refinanciamos la deuda, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la deuda? Nunca nadie cuestionó eso. A mí me parece increíble.